Hola, buenas tardes. Somos alumnos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, de la Facultad de Estomatología, y estamos ahorita cursando el curso de inducción de posgrados y somos aspirantes ya seleccionados para la maestría de endodoncia. Bueno, ahora vamos a hablarles sobre lo que es ATM y vamos a empezar con generalidades, las cuales, pues bueno, la ATM es un complejo articular temporomandibular y está compuesto por un conjunto de estructuras articulares asociadas a los músculos y que van a permitir que se lleven a cabo los movimientos mandibulares. Es una diatrosis epicondyle, ya que, bueno, se articulan dos huesos, uno de superficie convexa inferior, déjenme le enseñarlo, una de superficie convexa inferior y cóncavo convexa superior. Convexa inferior y aquí está el cóncavo convexa superior. Ajá, y bueno, estas van a limitar una cavidad que va a contener al disco articular, el cual se va a encontrar aquí en medio, y va a estar lubricada por fluido sinovial. Los componentes óseos va a ser el cóndilo de la mandíbula, aquí se encuentra, y la cavidad glenoidea del temporal es esta. Va a estar rodeada por una cápsula de ligamentos principales y accesorios, las cuales pues la van a proteger. Este complejo va a estar formado por dos articulaciones, una temporodiscal y una discocondilar. Quiere decir que la mandíbula se une al cráneo por cuatro articulaciones sinoviales, una derecha y una izquierda, o sea, dos de cada lado. La ATM pues va a ser la única articulación que va a trabajar de manera sinérgica y sincrónica. Y ahora vamos a hablar sobre los movimientos mandibulares, los cuales, bueno, en condiciones de normalidad se encuentran lo que es el ascenso y descenso mandibular, que es la apertura y el cierre. Déjense los proyecto para que los vean. La apertura y el cierre, la protrusión o propulsión, que es el deslizamiento hacia adelante. Y lo que es con y sin contacto dentario, retrusión, que es el contacto dentario donde se desplazan pues hacia atrás los cóndilos, y la lateralidad centrífugo-centrípeta, que son los movimientos de lateralidad combinados. Y bueno, esto se le va a dar o va a permitir que este complejo tenga una rotación de bisagra tanto en plano sagital. Y bueno, ahora vamos a ver lo que son estructuras del disco articular. Pero primero vamos a hablar de estructuras histológicas, las cuales se van a dividir en dos, que son pues lo que es ATM y músculos. Y para la estructura de la ATM pues van a tener superficies articulares, las cuales pues son dos de inferior, el cóndilo mandibular, este va a ser, aquí lo tenemos, el cóndilo mandibular, la cual pues bueno va a tener una forma elipsoidea, su eje está pues hacia atrás y hacia adentro, y una superior, la cual pues es una eminencia articular que va a participar activamente en la articulación y la cavidad glenoidea, que es esta parte de arriba. Bueno, estas zonas están destinadas para resistir fuerzas mecánicas, las cuales pues se llaman superficies funcionales y van a estar rodeadas de tejido conectivo fibroso. Los cóndilos de la mandíbula no son exactamente iguales ni en forma ni en tamaño, los dos. De manera histológica, pues las superficies articulares están constituidas por una zona externa, tejido conectivo fibroso, y el tejido de fibrocartílago, el cual pues va a estar constituido por dos capas. Una zona proliferativa de células madre que va a contener el colágeno tipo 1 y condroitin sulfato, y bueno, este se los encuentra en el adulto. Va a suministrar a los fibroblastos para que estos se renueven y pronueven tejido fibroso articular, y una zona hipertrófica de condrocitos de colágeno tipo 2 y proteoglicanos. También tienen una cuarta zona, la que es la zona fina de cartílago calcificado. Y bueno, hablando un poquito del disco articular, pues bueno, este tiene forma elíptica, mide 23 milímetros, y bueno, su función va a ser hacer armonía entre las dos superficies articulares, que se encuentra aquí de color azul, y tiene dos caras, dos bordes y dos extremidades. La cara
anterosuperior es cóncava por delante y convexa por posterior. La cara posterior inferior es cóncava y cubre el cóndilo por completo. Ajá. Y bueno, el borde anterior se continúa con el músculo pterigoideo lateral. Lo que va a hacer recibe también las fibras de la cápsula articular. El borde posterior se divide en dos fascículos, uno superior llamado laminilla retrodiscal y otro inferior llamado retrodiscal. El disco va a acompañar al cóndilo en todos sus movimientos, dividiéndolo en dos cavidades, una cavidad supradiscal y una infradiscal. Y bueno, es delgado en su tercio anterior, se engrosan en los bordes periféricos y en la parte central pues es más delgado. Está constituido por tejido conectivo denso, fibroblastos, condrocitos, colágeno tipo 1 y hay un poco de otro tipo de colágeno como el 2, 3, 6, 9 y 12. Tiene una matriz amorfa, la cual le confiere el disco viscoelasticidad para que sea capaz de soportar todas las fuerzas compresivas de la masticación. Y en su región central pues está vascular y de manera lateral es vascularizado. Ahora vamos a hablar un poquito sobre ligamentos y cápsula. Aquí podemos ver lo que es la cápsula que va a estar envolviendo a la articulación y protegiéndola. Bueno, aquí va a contener ligamentos, los cuales van a unir a los huesos y bueno, estos limitan los movimientos condilares. Va a tener dos que son los principales y accesorios. Y de principales tenemos como el ligamento capsular, colaterales, tenemos el ligamento temporomandibular, este sí lo tenemos aquí afuera, y temporodiscal. Bueno, de accesorios, el trigomandibular, esfenomandibular, que se ve por aquí atrás, y estilomandibular, que está aquí atrás. Y bueno, tenemos que hacer la cápsula, el ligamento capsular es el que une por arriba al hueso temporal y por debajo al cóndilo. Entonces, bueno, este va a proteger a la articulación, el cual, bueno, va a tener líquido sinovial y, bueno, para poder resistir, persistir lo que son las fuerzas laterales, también ayuda. Esta va a presentar dos capas, una externa fibrosa y una interna delgada o membrana sinovial, la cual se va a hablar en un momento. Continuando con el ligamento temporomandibular, este es el más importante de los ligamentos de la articulación temporomandibular, ya que tiene una estructura colágena y por su presencia ocasional de fibras elásticas es inextendible pero flexible. También vamos a tener ligamentos colaterales, los cuales fijan el disco a la región lateral y medial del cóndilo mandibular, lo cual permite la rotación del cóndilo mandibular hacia abajo del disco, pero lo limitan su desplazamiento transversal, medial o lateral sobre el cóndilo mandibular. Y también vamos a tener al ligamento temporodiscal, el cual es uno de los responsables del desplazamiento medial del disco y que en conjunto con funciones de las articulaciones de la también permite que los movimientos articulares se realicen en las tres dimensiones del espacio. Y bueno, la membrana sinovial es una superficie interna de la cápsula, la cual está tapizada por membrana sinovial, lo cual produce el líquido sinovial que se almacena en las cavidades tanto supradiscal como infradiscal. Las membranas sinoviales están formadas por dos capas, la sinovial íntima, que limita con las cavidades de la articulación, y la subsinovial, que está unida al tejido conectivo fibroso de la cápsula. Estas membranas revisten por completo la cápsula articular de la ATM del adulto, tanto la cavidad superior como la inferior, pero están ausentes en el tercio medio del disco de la articulación. La presencia de un tipo u otro depende de las demandas de la resistencia mecánica de la región, de la edad o de la patología.
Bueno, en las cavidades articulares también existe un líquido, el cual es el líquido sinovial, que tiene la función de lubricar y nutrir la articulación. Este se trata de un infiltrado de plasma sanguíneo que tiene una coloración amarillenta clara, muy viscosa. Durante los movimientos articulares, este líquido se desplaza de un sitio a otro y bueno, va a ser una lubricación límite. El líquido sinovial, además de lubricar las distintas regiones articulares, también tiene como finalidad nutrir las superficies articulares y degradar y eliminar la sustancia de desecho por la capacidad fagocítica de los sinovicitos. Ok, también tenemos que la ATM, como cualquier otra articulación, carece de la propiedad de realizar movimientos por sí misma, sino que para que se mueva es necesaria la acción de los músculos asociados, es decir, de los denominados músculos de la masticación, los cuales son responsables de elevar o de descender la mandíbula. Estos músculos se dividen en dos grandes categorías, los cuales son los músculos depresores y de apertura, los cuales difieren mucho en cuanto a su volumen, como vemos aquí en esta imagen. Existen diferencias tanto en la velocidad de contracción como en la forma de utilizar la energía. En un mismo músculo pueden incluso existir distintas combinaciones de fibras. En ese sentido, y desde un punto de vista histológico, se han descrito dos variedades fundamentales de fibras musculares, las cuales son las tipo 1 y las tipo 2. De estas vamos a tener también las tipo A, las tipo B y las tipo C. Todo músculo se va a encontrar en un estado de contracción parcial cuando está en reposo. A este se le llama tono muscular. Y aquí podemos ver los dos diferentes tipos de fibras, tanto las tipo 1 como las tipo 2. Eh, bueno, a continuación vamos a describir las características de los músculos elevadores y luego de las de los músculos depresores. Los músculos elevadores o de cierre son el masseterino, el músculo temporal, el pterigoideo lateral y el pterigoideo interno. Los músculos masseterino en la mayoría de los mamíferos es el más grande y potente de todos los músculos masticadores elevadores. Por su parte, el músculo masseterino. Por su parte, el músculo temporal, este tiene la función de que las fibras que lo forman, tiene la función de que sus fibras mantienen la posición postural de la mandíbula y actúan en asociación con el masseterino y el pterigoideo lateral. El fascículo posterior interviene en la elevación y retrusión mandibular y tiene la acción antagónica con el massetero. Durante la prensión o mandíbula, el massetero lleva la mandíbula hacia adelante, en cambio las fibras del temporal lo llevan hacia atrás. El músculo pterigoideo lateral, este desempeña un papel importante en el movimiento mandibular, puesto que es el único músculo que a través de sus puntos de inserción establece una relación directa con el cóndilo y con el disco articular. Interviene en los movimientos de apertura, de propulsión y de lateralidad, ejerce acciones antagónicas contra el massetero, el pterigoideo interno y el temporal, y trabaja en sinergismo con el vientre anterior del digástrico. Cuando los pterigoideos se contraen simultáneamente, se produce la apertura de la mandíbula con ayuda de los músculos depresores suprayoideos e infrayoideos. Y por último, el pterigoideo interno o pterigoideo medial trabaja de forma antagónica a los músculos depresores y contra la fuerza de la gravedad y el peso de la mandíbula. Continuando con los músculos depresores o de apertura bucal, son los más numerosos y se agrupan en músculos supra e infrayoideos. A su vez, cada grupo está formado por 4 músculos diferentes. Al grupo suprayoideo pertenecen los músculos ginioideo, miloyoideo, esteroyoideo y el digástrico, y de los músculos infrayoideos están integrados por los músculos esternotiroideo, tiroideo, esternocleidoideo y homoyoideo. Y la articulación temporomandibular va a estar vascularizada, pues posee un rico plexo vascular procedente de las arterias temporal superficial, la cual vemos aquí, la timpánica anterior,
la faringe ascendente, las cuales son ramas terminales de la carótida externa, la cual se encuentra de este lado, que llegan hasta la cápsula articular. También va a estar inervada por ramificaciones de los nervios auriculotemporal, massetero y temporal profundo, ramas del nervio trigémino que pueden penetrar en la cápsula, disco y vellosidades sinoviales. Ok, hablando ya del desarrollo de la articulación, tenemos que en el desarrollo prenatal, en la etapa inicial, el complejo articular es parte del macizo craneofacial y por lo tanto se rige por los mismos patrones de crecimiento y de desarrollo. Durante la octava semana de gestación se van a identificar los blastemas condiliar y glenoideo en el interior de una banda de ectomesénquima condensado que se desarrolla adyacente al cartílago de Meckel y a la mandíbula en formación. Los blastemas embrionarios que configuran la articulación temporomandibular, aquí vemos al cóndilo mandibular, ese de acá es el cartílago de Merkel. De este lado tenemos el disco articular, el músculo pterigoideo lateral y acá el nervio auriculotemporal. Y bueno, el blastema condilar da lugar a la formación del cartílago condilar en la porción inferior del disco y la cápsula articular. A partir de este blastema glenoideo se forma la eminencia articular, la región posterior superior del disco y la porción superior de la cápsula. El tejido ectomesenquimático situado entre ambos blastemas da origen a las cavidades supradiscal e infradiscal, a la membrana sinovial y a los ligamentos intraarticulares. Bueno, y para hablar del desarrollo de la ATM, como sabemos, esta articulación es muy importante, retomando un poco la información que ya hemos escuchado y analizado, pues para poder abrir y cerrar la boca, masticar y hablar. Entonces, algo que debemos conocer de forma básica es el desarrollo. Y retomando algunos puntos, sabemos que a partir eh, de las 12 semanas de gestación va a comenzar a formarse los huesos que dan origen a la ATM, pero prácticamente para entre la semana 18 o la 20, la articulación ya puede empezar a moverse y a realizar ciertos movimientos. Y en la semana 22 vamos a ver que el desarrollo continúa de la fosa donde va a encajar parte de la mandíbula. A las 26 semanas, el disco articular, que es una especie de cojín que va a proteger a la articulación, como ya lo vimos, ya va a estar completamente formado. Y ya al acercarse el nacimiento, la mandíbula y el cóndilo, que es la parte redonda de la mandíbula que va a encajar en esta articulación, crecen junto con los músculos que permitirán los movimientos de la boca. Ya más adelante habrá ciertos cambios que se presentan al nacer, como por ejemplo la articulación se vuelve más plana, lo que va a facilitar la solución durante la lactancia. También tenemos que durante el crecimiento la mandíbula y la ATM cambian con la aparición de los dientes decisivos y más adelante con los dientes permanentes también se realiza un cambio. La ATM va a seguir desarrollándose hasta aproximadamente hasta los 20 años, cuando ya va a alcanzar su forma definitiva y su desarrollo se ha completado. Y pues la función de la ATM va a depender mucho del crecimiento de la mandíbula y de su movimiento. Por eso es importante estar al pendiente de los movimientos que se realizan de forma natural en la cavidad oral, porque hay ciertos movimientos que no son normales o naturales que pueden llevar a problemas más adelante con la articulación o incluso con los mismos problemas que se dan en la oclusión al cierre de la boca. ¿Okay? Sabemos que también hay cambios que se pueden presentar a través del tiempo, con los años, cambios que se dan con la edad. Por ejemplo, a partir de los 55 años, los huesos de la ATM se empiezan a volver un poco más frágiles y el disco articular se empieza a desgastar con el tiempo, lo que puede causar la dificultad
en el que se realiza completamente el movimiento de la mandíbula. También sabemos que con la edad la producción de líquido sinovial, que es la que va a lubricar a toda la articulación, va a disminuir y puede provocar algún ruido o chasquido, como se le denomina, en la articulación de la ATM. Los músculos también que normalmente están involucrados en este tipo de movimientos en cuanto a la masticación o la apertura y cierre de la boca en el habla, también empiezan a perder fuerza con el tiempo y eso hace que los movimientos de la ATM se lleguen a limitar, pero esto es normal y pasa a través de los años. Si se detecta algún tipo de anomalía antes de una edad avanzada, entonces sí deberíamos realizar algún tipo de revisión con el especialista para observar que todo esté en orden. ¿Ok? Como conclusión, lo que podemos decir es que la articulación temporomandibular es fundamental para hablar, comer y expresarnos, y sabemos que, bueno, su desarrollo empieza antes de nacer, por lo cual sabemos que es una articulación compleja. Incluso después del nacimiento sigue cambiando durante la etapa, desde la infancia hasta la etapa adulta, e incluso como lo acabo de mencionar, ya en la vejez se observan algunos cambios. Adaptándose a nuestras necesidades, la ATM con el tiempo puede sufrir desgastes, lo que puede afectar su funcionamiento y generar molestias. Pero en general, como vimos, este sistema complejo es fundamental, único y exclusivo. Y también el tipo de articulación y movimientos que se dan en esta.